Primera Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a ver el verso 14, A, B, C, así lo vamos a ver, ya, y yo se lo había anticipado. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y seáis pacientes para con todos. Como ya le había anticipado, que este es como un listado de cosas que hacer en la iglesia. Pero hay que entender en lo particular que este listado no es un deseo antojadizo de Pablo hacia los de Tesalónica o los tesalonicenses. Dentro del desarrollo de la carta se hablaron varios temas y ahora acuérdense que Pablo escribe esta carta con el ánimo y en razón del antecedente de que Timoteo había traído noticias de ellos. O sea, había ido Timoteo, los visitó y de allá trajo un reporte de cómo ellos estaban funcionando como iglesia. Y lo más probable que Timoteo algo tiene que haber observado y lo transmitió, y Pablo por eso estaba escribiéndole a ellos. Y en razón de eso, Pablo con su carta está exhortando, está animando y está corrigiendo. Ya lo estudiamos en el verso 12 al 13, de que al parecer, por el liderazgo nuevo que había en la iglesia de Tesalónica, los jóvenes o algunos pares no estaban obedeciendo a sus líderes. Por eso es el llamado a obedecer a los líderes, a someterse, porque los habían menospreciado, porque al final y al cabo tenían poco tiempo, etcétera. Pero posterior a eso ya empezamos a ver que en la observación habían este tipo de ovejas. Y hermanos, mucho se dice, o nosotros hemos estudiado, de que siempre hay amonestaciones, sugerencias, consejos de parte de Dios, como de manera general, siempre Dios hablando a nosotros. Pero en lo particular también está así como el pastor hablándole a las ovejas, y otras veces las ovejas entre ovejas. Cuando hablamos de la comunión es algo que todas las ovejas tienen que hacer y compartir unos con otros. Ese es el llamado. Entonces a veces se divide en estas cosas particulares y hay que siempre entender un poco que quién está hablando o quién tiene que obedecer en ciertas cosas, quiénes con quiénes, para tener más claridad. Entonces ya se les dijo que anteriormente los versos hablaban de las ovejas, por decir, pero toda la congregación en general tenían que someterse al liderazgo que había en ese entonces, hablando de Tesalónica. Pero ahora la observación es que entre ovejas, y hay una tipificación de ovejas, por decirlo así, y por eso vamos a hablar de cierto tipo de ovejas que pueden llegar a existir o que existieron particularmente en la iglesia de Tesalónica. Estamos siempre hablando de la iglesia de Tesalónica. Aquí en Linares en este tiempo no creo que exista eso. Digo yo, no voy a decir nada más, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto? Sabemos que Dios está hablando hoy a nosotros, pero sentémonos y enfoquémonos en lo de Tesalónica, que existieron, por lo que vamos viendo en el verso 14, ovejas ociosas, de poco ánimo y débiles. ¿Seré yo, Señor?, van a decir algunos. Pero como esto fue en Tesalónica, en Linares, anteriormente, y quise conectar un poco de lo que se había hablado, con esto de cómo animar una iglesia, cómo animar a la congregación. Muchas veces lo he dicho de acá, del púlpito, que podríamos animar a la iglesia haciendo que la iglesia o las ovejas quisieran hacer, o como darle en el gusto. Estamos hablando de darle el gusto no usando la Biblia, ¿ya? Entonces, si quisiéramos hacer algo así, podríamos hacerlo y vamos a tener mucha más gente porque le vamos a dar en el gusto y no vamos a hacer lo que la voluntad de Dios quiere que haga, y eso está expresa en la Biblia. Porque claro, nosotros como personas naturales
nos tendemos a hacer las cosas que nos gustan o que al cuerpo pecaminoso le gusta, como flojear, como quedarse acostado. Estoy hablando de cosas que son contrarias a asistir, moverse y hacer todo lo que conlleva ya estar en este lugar ahora. Pablo deja aparte eso y no usa estrategias. En el lugar de eso, Pablo deja de confiar en tales conceptos o estrategias desarrolladas por el hombre. El apóstol se enfoca en los obstáculos pecaminosos del crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica. O sea, toda iglesia, así como la de Tesalónica, tiene obstáculos para el crecimiento de la iglesia como tal. Una iglesia normal, entre comillas, tiene que ir creciendo. Y no necesariamente en número, pero tiene que crecer en madurez. Ya tiene que ir cambiando el comportamiento de alguno. Y esos obstáculos pecaminosos se pueden identificar, y ya lo dije anteriormente, todos nosotros, todos, el pastor y todos, luchamos con un enemigo en común, que es el pecado. No es que el pastor o los líderes ya lo vencieron, no, todos estamos luchando. Porque todos cargamos un cuerpo al cual, como yo le he dicho otras veces de manera sencilla, todos dormimos con nuestro enemigo que es el yo. Entonces, de este modo, Pablo identificó, y yo también se los dije anteriormente y anticipándome, 5 tipos de ovejas con problemas con las cuales necesita lidiar las ovejas sanas. Entonces aquí, para hacerlo un poco más didáctico, vamos a identificar que hay ovejas sanas o comunes, por decir así, y algunas que tienen una tipificación de acuerdo a lo que dice el verso 14. Hermanos, les voy a pedir que no empiece a mirar para el lado a decir, este tiene que ser esa oveja, o esta tiene que ser la otra oveja. Siempre mírese a sí mismo. Porque mire, estos son los 5 que yo se los voy a nombrar, y son una oveja rebelde. Cuando digo rebelde, ya sé quién es. Yo no soy. La oveja preocupada o de poco ánimo, yo sé cuál es. La oveja débil, no se diga más, de hecho no vino. La oveja fastidiosa, que está atrás de mí, que está jugando con las monedas, ¿ya? Y la oveja mala, no vamos a decir porque se puede sentir. ¿Se acuerdan? Ovejas malas, fastidiosas, débiles, preocupadas o de poco ánimo y rebeldes. Y alguien va a decir, yo no estoy ahí. Bueno, que el Señor le escuche nomás. Pero yo no, más allá de esto, es un trabajo que con el tiempo nosotros tenemos que reconocer. Porque es un trabajo, cuando digo de un trabajo, es una dedicación de que la iglesia y la congregación observe que pueden haber y existir tipos de ovejas con esta tipificación, para que entre las mismas ovejas se apoyen y se ayuden. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque esto es de unos con otros. Entonces ahora vamos a ver la primera, que es como ya decía, ¿cierto? La oveja rebelde, cuya necesidad es volverse a alinearse. Y esto es importante. La falta de progreso espiritual en la iglesia se debe generalmente al comportamiento pecaminoso de los miembros en tales categorías en los problemas, como ya dijimos, ¿cierto? Por eso Pablo deseaba que los de Tesalónica supieran cómo lidiar adecuadamente con quienes estaban en cada una de estas categorías. Esto es lo que quería Pablo. Por eso, en términos generales, los pastores, los líderes de las iglesias, ¿cierto?, siempre están lidiando continuamente con este tipo de ovejas que en generalidad no obedecen. La generalidad de todo líder de iglesia está lidiando con cosas desde las más simples hasta las más complicadas. Y cuando yo digo desde las cosas más simples, ¿qué les digo generalmente? Llega la hora. Cuando se pide consejo o consejería, acepte que los consejos son por algo si usted lo está pidiendo. O si uno observa algo que está torcido y uno le da un consejo, yo siempre digo, hay que hacer una observación. Cuando hablamos de un consejo, es algo que yo se lo puedo decir, a veces se lo digo hasta con pera y manzana. A veces trato de ser tan sutil que se lo estoy diciendo como que allá en otro planeta hay alguien tan parecido a usted, pero que no es usted, que debería cambiar su conducta. Los que me van conociendo van entendiendo que a veces uso, por decir, ciertas metáforas
No voy a usar esos conceptos, pero yo a veces siempre digo, no, o sea, ya en Marte hay una hermana o un hermano que hace algo parecido a lo que tú, pero mira, lo que el Señor dice, eso deberías hacer. Ya si no entiende con eso, ya. ¿Por qué digo estas cosas? Se lo digo en tono de broma. Porque estamos lidiando, ¿en qué? En tratar de corregir la iglesia. Porque cuando son cosas leves, pero cuando las cosas leves pasan a grave, porque ya hemos dicho lo que dice la Biblia, un poco de levadura, hablando del pecado, leuda toda la masa. Un poco de pecado en la iglesia va a permear a toda la iglesia y toda la iglesia se va a contaminar. Un chisme en la iglesia, una murmuración de la iglesia, contamina y divide a la iglesia y la destruye. Y quedan uno aquí en la iglesia y otros se van de la iglesia. Y no ganan los que se fueron o los que se quedaron, porque aparentemente en razonamientos humanos ganamos nosotros. No gana nadie, se destruye la iglesia. El cuerpo de Dios es indivisible, esa es la idea de Dios, somos miembros. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos, como cuando cortaron, ¿cierto?, el cuerpo de una persona y lo dividieron y lo entregaron a todas las tribus. Eso fue un acto horrendo. Pero una iglesia, un cuerpo no se puede dividir. Ya el acto mismo de desmembrar a una persona es horrible. Entonces desmembrar a la iglesia de Cristo no va a ser feo. Por eso la idea de Dios es que, aunque existan esta categoría de ovejas, tienen que corregirse y tenemos que seguir y seguir y seguir. Por eso los consejos, las amonestaciones de los pastores tienen que ser tomadas en serio. ¿Cuáles son las reacciones al corregir? Yo les puedo contar algunas, ya, que a veces me amenazan a mí con que se van a ir. Y yo siempre les digo, no sé qué voy a sentir yo. Siento una cosa, obvia, humanamente, pero yo no los escogí. Yo no se los escogí antes de la fundación del mundo, yo no estaba. El Señor los escogió a ustedes. Y usted se quiere salir del cuerpo, que el Señor los introdujo en su cuerpo, y usted se quiere salir del cuerpo, se quiere desmembrar usted. Entonces no se mete un problema directamente conmigo, sino con su Señor, si es su Señor, si usted es salvo. Entonces cuando me dicen yo me voy a ir de la iglesia, porque tengo problemas, mi modo que afuera de la iglesia no hay problemas. Si nosotros estamos con problemas y sin problemas, pero seguimos al Señor porque nos llamó. Entonces cuando uno amonesta, cuando uno exhorta, cuando uno sugiere, cuando uno está animando, tómenlo para bien porque es Dios ordenando su iglesia, uniendo y sacando el pecado. Pero también esas amonestaciones deben existir con amor entre unos y otros. Entonces vamos a ver cuando dice aquí, ¿cómo lidiar con la oveja rebelde, cuya necesidad es volver a alinearse? La versión NTV dice, del mismo verso 14, dice, hermanos, les rogamos que amonestéis o amonesten a los perezosos. Es sinónimo, ¿ya? Y vamos a ver en la profundidad de la palabra. Ociosos o perezosos, que es lo que quiere decir. La exhortación de Pablo a los de Tesalónica refleja su sentido de urgencia, por eso dice en encabezamiento, también os rogamos. Por eso dice, os rogamos, en el griego parakaleo, cuyo significado literal es ir junto a alguien y que conlleva la idea de promover ayuda a alguien. Cuando dice, os rogamos, ya de amonestar a los ociosos, o a los de, cierto, como ya estaba diciendo ahí, a los perezosos, es acompañar a esa oveja. Una oveja más fuerte o sana, podríamos decir, la idea es que esa oveja ociosa ya o perezosa tiene que ser acompañada para que salga de esa situación. Y esta es la temática y la dinámica de las 5 clasificaciones que vamos a ver, o los 5 tipos de ovejas. Muchas veces yo les digo de manera irónica que no funciona eso como un dicho o un refrán cuando alguien está desalentado y usted le dice, ya, pues aliéntate. Si alguien está desanimado, ya, pues anímate. No me había dado cuenta que yo estaba desanimado, ahora me tengo que animar. Oh, qué fácil. ¿Se dan cuenta, no? ¿Estás triste? Alégrate. ¿Te duele algo? Deja que te duela.
¿Se dan cuenta? Usamos frases que a veces ni siquiera pensamos en lo que estamos diciendo. Yo otras veces le he dicho también que es muy común hoy en día. Ya, chao, nos vemos, cuídate. ¿Y de qué? ¿Lo decimos o no? Ya, chao, nos vemos, cuídate. Y yo a veces digo irónicamente, ¿y de qué? ¿De qué me voy a cuidar? ¿Sabe de qué yo me debería cuidar? Si una persona no creyente no tiene idea de que yo me debería cuidar. Y si somos creyentes deberíamos decir, cuídate de ti mismo. Porque alguien va a decir, cuídate que no te asalten, cuídate que lo otro, cuídate. Este no se cuidó. Sabiendo todo lo que dice la Biblia de que hay que cuidarse, muchas veces diríamos, cuida de ti mismo. Porque tú te puedes engañar. Volviendo a esto, cuando dice, también nos rogamos, hermanos, tiene la idea de acompañar a alguien y no simplemente darle una receta. No es ir, decirle a alguien, sale de tu desaliento y listo. Entonces, es ir junto a alguien y conlleva la idea de proveer ayuda a alguien. El apóstol anima con celo y entusiasmo a los hermanos, a los creyentes sanos espiritualmente, a participar en la ayuda de los necesitados. Aunque reconocía que los pastores también tenían una responsabilidad, porque eso es lo que ya vimos en el verso 12, estaba dirigida principalmente esta exhortación a los hermanos de la congregación. Pablo identificó a los rebeldes con el término ociosos y perezosos, con la palabra griega atactos. En el griego común aparecía a menudo en contextos militares y se refería a un soldado fuera de la fila. Hay como varios significados, pero para que vayan entendiendo. Un ocioso, ya, tenía que ver con, si en el contexto militar, en el tiempo de los griegos, era alguien que estaba como un soldado, pero se salía de la fila. Ya eso es anormal, cuyo comportamiento era desordenado e insubordinado. Ustedes saben que cuando se está en la fila, cuando se está en el ejército, las cosas son como el que manda. Por decir, como el comandante dice, así tiene que estar. Si un día dice que todos con este uniforme, todos con él. Usted no va a aparecer el día que tenga una formación, alegóricamente, podríamos decir, o graciosamente, en la parada militar del 19, cada uno venga como quiere. Y ahí está el ejército chileno con chupalla, porque somos del campo, los de allá con polera hawaiana, y no traje el fusil porque era muy pesado. Sería feo. Entonces, en este contexto del uso militar, ¿cierto? Hay alguien que sale de la fila y se comporta de manera ya desordenada. La palabra llegó a referirse, estamos refiriéndonos, acuérdense de esto de los ociosos, los perezosos. La palabra también llegó a referirse a cualquiera que no cumpliera su deber y sus responsabilidades. También algunos comentaristas dicen que esta misma palabra atactos se refiere sobre todo a los apáticos, indolentes o perezosos en las iglesias o la iglesia de tesalonicenses. O sea, una persona apática ya podría ser, ociosa, podría ser alguien indolente, que no. Aquellos que eran pasivos y holgazanes con sus deberes. Pero el contexto también sugiere que el término también puede referirse a quienes tenían una actitud rebelde activa. ¿Se da cuenta? O sea, cualquiera que sea el caso, este era algo completamente negativo para el crecimiento de la iglesia. Imagínense con alguien negativo, con una actitud rebelde. Esto sucede a veces en estos grupos seculares, no sé, un grupo de ciclistas. Vamos a subir tal cerro, vamos a ir en la bicicleta, no, yo que voy a ir, no, que esto. Entonces, malhumora al grupo. Y suceden varias cosas en ámbitos comunes y corrientes, en grupos que no son afines a la iglesia. Todo esto de ser insubordinado, no someterse a reglas a veces tan básicas, en la iglesia también trae estragos. Hermanos, no es que todos
nos guste y que tiene que ser así, pero en algunas cosas doctrinales concernientes al pecado tenemos que someternos. Entonces, estos tipos de ociosos son de manera, como dice aquí, pasivos, holgazanes, ya no quieren cumplir con sus deberes. Y obviamente esa actitud se nota y se ve. Por eso en algunos tipos de iglesia usan el refrán, aquí estamos los mismos. Y los que están en esa actitud pasiva y rebelde están criticando, diciendo que ahí están los mismos, haciendo lo mismo. Pero si el que está en esa actitud de ocioso, ya, ¿por qué no sale de ahí y practica como los demás? Porque a veces están diciéndonos, yo lo haría mejor que los que están haciéndolo. No debe ser así, pero los ociosos eran los que se salían de la dirección en la cual iban todos. Así son los creyentes que nos sirven en la iglesia con sus dones. La iglesia tiene personas, creyentes, ovejas, como queramos decirle, que Dios les ha capacitado o nos ha capacitado con dones. Son regalos que no los merecíamos, pero Dios, para que funcione bien la iglesia, a cada uno le dio un don. Lo más común es que nosotros conocemos, ¿cierto?, de enseñanza, el don de servicio para servir acá, a la mesa, para el orden, el mantenimiento del edificio, etc. Hay otros dones que obviamente ahora que decimos son un poco más complicados, pero en sí la iglesia ha capacitado a cada uno. El pastor no necesariamente sabe cuáles son sus dones, usted tiene que saberlo, usted tiene que practicar, usted tiene que pedir la oportunidad. Por eso siempre se le ha llamado así, si usted es para servir, sirva. Si usted tiene el don de misericordia, a lo mejor ni sabe qué tienes, pero tiene un deseo interior que muchas veces no lo tienen otros, como para ir a visitar personas que están enfermas, que están en los hospitales, que nadie más iría, pero usted le da un deseo de generosidad. Usted es generoso más allá de su fuerza. Ejemplo de los que tienen dones espirituales pero que no los ponen en servicio. 1 Corintios 12:7, versión NTV. 1 Corintios 12, verso 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Hermana, hermano, usted, si es creyente, se dice ser creyente, tiene un don. La persona que tiene el don de generosidad da cuando nadie se lo pide. Las personas que tienen el don de generosidad no dan por su posición económica, no. Da porque es un impulso sobrenatural. Está incómoda cuando no da. Y no se trata de las grandes cantidades, sino de hacer lo que el Señor dice. 1 Corintios 14, 12 al 13. 1 Corintios 14, 12 al 13. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Hermanos, si usted quiere aprender un poco más de los dones espirituales, está ahí en 1 Corintios, también en Romanos habla de dones espirituales. También lo pasamos en el discipulado que nosotros tenemos. Pero cada uno tiene que reconocer para qué yo puedo servir. Faltan personas, y yo digo, cuando uno quiere servir, uno se tiene que proponer, probar. Están las oportunidades. Puedo probar haciendo aseo, puedo probar estar ahí en la puerta, puedo probar cantando, enseñando, etc. Hay cosas que se pueden hacer. Ya se me ocurrió que por qué no hacemos mire, vamos a hacer una canasta, la vamos a poner ahí, yo le voy a decir al pastor, ¿cierto? Una canasta y cada uno cuando quiera a fin de mes trae 1 kilo de arroz, 1 kilo de esto, un aceite, cualquier cosa, pero yo me voy a organizar de tal manera que voy a estar pendiente, recordando para que eso esté ahí. Y que de una u otra manera, después hablando con el pastor, y si hubiesen diáconos, yo le voy a decir a los diáconos para distribuir equitativamente a lo mejor lo que se recolecta. Favorecer una familia que no tiene. Entonces, es servir. Y se puede, pero el que tiene el don lo va a hacer siempre. Pero en cambio los ociosos van a mirar y van a decir, pero se le ocurrió porque en otra iglesia también lo hacen. Yo lo haría mejor. Los ociosos, o los que se salen, se restan de sus deberes, acuérdense que son todos estos sinónimos,
¿ya? Los ociosos también son los que no ofrendan parte de sus riquezas, porque el ocioso no quiere participar. Por eso la descripción como el soldado militar, ¿cierto? El soldado sale de las filas. No quiere estar, no quiere marchar junto con todos. No quieren andar en pro del bien común de toda la iglesia. Entonces la oveja ociosa, ¿ya?, no quiere participar. Cuando hay un bien común, esa persona se queda y se resta. Nosotros participamos. Entonces el ocioso se resta en todo. Ve que todo es malgastar dinero y que el dinero y que tiene metido en la cabeza que el dinero. Y otras veces hemos hablado y sé que son temas a veces incómodos porque se ha manipulado mucho el mal uso de los recursos dentro de las congregaciones y todo eso. Pero el ocioso de corazón, cuando digo de corazón, es el que no quiere dar ni porque tenga poco, porque tenga mucho, porque hay algo en su corazón. Primero los Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso lo practicamos nosotros. Ya el ofrendar es algo que, y tiene todo, aunque tenga una lógica común, se hace en pro de ¿qué? De un bien común del cuerpo, porque se suplen necesidades. Sepa, aquí en términos prácticos, pagamos la luz, pagamos esto, pagamos lo otro. Hay cosas simples. Y otras veces lo hemos hablado, en cualquier comunidad o concurrencia de personas en grupos, siempre hay una cuota. Hasta en el círculo de sus amigos, de compañeros de trabajo, hay una cuota, ¿o no? Bueno, los amigos también tal que no pagan nunca la cuota, sí, obviamente. Pero a lo mejor ahí pasa desapercibido, es el de, le tienen un sobrenombre al que no paga esa cuota. Y al final algunos, total, como es bueno para contar chistes, lo dejan. Pero en el cuerpo de Cristo no funciona así. El ocioso debe salir de esa posición, debe alinearse las filas. ¿Por qué? Porque el Señor lo demanda. Segundo los Corintios 8:7, versión NTV, segundo los Corintios 8:7 dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. La iglesia se podría distinguir en el dar, pero ¿por qué a lo mejor no damos? Puede haber algo en el corazón, un miedo a empobrecerse. ¿Usted tiene miedo a empobrecerse? Sabiendo que bíblicamente o teológicamente hablando, usted no es pobre, porque usted es coheredera con Cristo. Si usted es hijo del dueño del oro y la plata, ¿usted es pobre? Pero pastor, si usted ve mi ficha, yo estoy en el 5% del mundo. Es que yo mire esto, lo otro. Hermanos, si vemos el plano natural, obvio, ¿quién de nosotros es rico aquí? Pero creo que siempre tenemos más porque Dios ha sido bueno con nosotros. Siempre tenemos más. Porque cuando llegamos a Cristo, llegamos espiritualmente pobres, pero hoy Dios nos ha enriquecido. En la comprensión y raciocinio dice, no, pero es que tengo en la misma casa, la misma, todavía no tengo auto. No. Pero tiene una herencia incorruptible, inmarcesible, que está reservada para usted. O sea, tiene una herencia que ni sus papás, ni sus abuelos, ni nadie le va a dejar, ni le ha dejado, ni le dejará. Pero Cristo lo ha tomado como su hijo y le da una herencia. La herencia que supuestamente le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿cierto? Se va a diluir. Pero la de nosotros no, está reservada. Entonces, ¿cómo no salir de ahí de un perezoso, de ocioso, si hay cosas que hacer? Segundo los Corintios 9, del 16, o sea, del 6 al 12. Versión NTV. Entonces, el que es ocioso, el que está ahí de manera pasiva, el que se ha desalineado de la fila, el que está ahí sentado observando y no quiere hacer nada en todo ámbito, y que por sobre todo en este ejemplo que estamos dando, de que en el dar también se resta,
porque puede estimar de que, pucha, yo venía de una iglesia que puro pedían, y que el pastor tenía una limusina, que tenía, y que yo, nosotros, y todas esas cosas, y argumentos de uno y otro. Pero hay principios que se cumplen en el creyente. Y siempre Dios da un desafío que hacer. Honestamente siempre se pregunta, ¿usted quiere ser pobre o quiere ser rico? Y no todos responden honestamente. Y ocupan un versículo que dice, no me des mucho o no me des poco. Pero en el corazón dice, a todos, yo creo que todos van a querer, o todos queremos tener más, ¿o no? Bueno, puede que exista alguien que diga lo contrario, pero generalmente todos queremos tener más. Pero para tener más, usemos los principios que están en la Biblia. La generosidad, el dar. Esta parábola que dice, recuerdo lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. De la cosecha, de la analogía de un agricultor, pasamos al corazón. En la agricultura, si usted pone 5 semillas de poroto, ¿cuántas? ¿No va a cosechar 5 quintales? ¿O no? Pero después pasamos lo mismo al corazón. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Entonces no doy porque me están presionando. Hermanos, el incentivo de Dios es el que demos. Porque la lógica, entre más damos, se nos resta. Pero no funciona en el reino de Dios eso, nunca ha funcionado. ¿Cómo lo hace Dios? No, siempre aspiramos, cuando conversamos con los hermanos, aspiramos a romper la barrera del sueldo mínimo y todas esas cosas. Pero cuando vamos a entendemos y vivimos bajo la soberanía de Dios, y esto no es un sermón pequeño de la prosperidad, sino que de la bendición de Dios hacia nosotros. Dios hace producir en el desierto, en la nada, porque Él es el único que tiene la capacidad de crear de la nada. Si usted no tiene nada, o sea, no tiene ni un peso ni nada, de ahí de la nada le va a Dios prosperar. ¿Cómo? Dios lo sabe. No es nuestro problema. Porque jamás nos dejará desamparados. ¿O no es así? Pero el perezoso está inactivo, guarda sus riquezas y las deja ahí, no hablando de grandes, pero está ahí. Como decimos nosotros, está la manito de Joaquín, como manos de guagua, ¿cierto? Empuñadita así. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Quiere ser amado por Dios? Practique el dar. Y Dios, en ese sentido, por eso dice, Dios a todos nos ama, obvio. Pero en lo particular se agrada, porque dice, Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios, mire lo importante que viene después a continuación, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Siempre recalco cuando leo esto, lo que necesiten, no lo que queremos. Necesito ya un Lamborghini, último, no, usted es lo que quiere. Pero lo que necesita, un autito común y corriente, una bicicleta de buena, que tenga la ruedita infladita, pero ya con eso es lo que necesita por ahora, pero puede que el Señor después le prospere, le dé otra cosa, etc. Porque Dios proveerá todo lo que necesite. Entonces siempre tengan todo lo necesario, o sea, dice, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dice las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán reconocidas, recordadas por siempre o para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios
Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Cuando nosotros practicamos la generosidad, hay otros que glorifican a Dios. Usted primeramente, porque Dios le ha dado el privilegio de poder dar. Cuando usted sale de la pereza, cuando están ahí estáticos y están esperando que otros, porque yo lo he visto externamente que tienen más que yo, sean generosos, o cuando también alguien diga, no, es que yo tengo tanto que estoy juntando para esto y no, por eso no voy a dar. Pero cuando usted se abre y rompe ese estado de pereza, de ocioso, de estar estático, fuera de las filas, y usted empieza a dar, todo esto que está en la Escritura empieza a suceder y se empieza a mover el cuerpo. Cuando usted da generosamente y alguien bendecido, esa otra persona bendice a Dios. A lo mejor a usted le pueden dar las gracias de manera objetiva. Gracias hermana, gracias hermano. Pero si aunque no le dé la gracia a la otra persona que necesitaba algo y es bendecido, ¿cómo no le da la gloria al Señor? Si Dios permite en su soberanía 50 años más adelante, ninguno de nosotros esté aquí. No nos estoy matando, pero es un caso hipotético. 50 años más, ninguno de nosotros estamos aquí. Y queda este edificio, queda otro pastor y todo lo demás. Darían gracias a Dios porque los primeros que en la temporalidad edificaron este edificio, este lugar, ¿cierto?, dieron con generosidad y benefició a otros. Tendrían que dar gracias a Dios. Y Dios y el nombre del Señor seguiría honrado. ¿Cómo nosotros nos damos gracias a Dios por los primeros mártires? Los que tuvieron que pagar un precio. Recién el hermano decía, ¿cómo observar el sacrificio de Cristo? Y damos gracias por todo lo que se sacrificó. Porque Dios dio a su Hijo y murió por nosotros. Y ese sacrificio de dar, esa generosidad, pero inmensa del Padre, de darnos a su Hijo en pos de nosotros, ¿qué más generosidad puede existir en esta tierra? Y nosotros nos apropiamos de la generosidad que es del Padre, que viene a través de Jesucristo, y nos apropiamos muchas veces de un par de lucas. Yo, ¿por qué lo digo un poco? Porque de la perspectiva de Dios, ¿usted cree que se va a amasar, como dicen por ahí, unos 1.000 millones de pesos? No creo que sea alguien aquí, que no se sienta lo digo. ¿Es algo para Dios eso? No, nada. Entonces, ¿cómo se transmite la generosidad? O sea, ¿cómo el honrar a Dios a través de la generosidad? No es un tema de dinero simplemente. Entonces, esto de salir del estado de ocioso implica esto de los dones, del servicio y también en el dar. Hermanos, todos decimos, y la Biblia dice que podemos exaltar a Dios, ¿cierto?, con nuestra obediencia. Pero en cosas prácticas y puntuales, sea generoso y exalta el nombre del Señor. Porque cuando yo doy, y sobre todo cuando dice, ¿cierto?, primeramente a los de la iglesia, y no necesariamente dar un dinero a alguien, sino que cuando nosotros estamos en pro de algo, todo el cuerpo se beneficia. Los ociosos o perezosos no apoyan a los líderes. Por eso esta rogativa, salgan de esa. Los ociosos o perezosos no apoyan al liderazgo. 1 Timoteo 5:17, versión NTV, 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. El perezoso, por estar fuera en la fila, no se quiere someter. Y no estamos hablando del sometimiento negativo, sin razón. Al buen consejo no le interesa. Hebreos 13:7, versión NTV. Acuérdense de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe.
Generalmente el que está de ocioso, que se aparta, acuérdense que cuando se aparta primeramente se aparta del Señor, porque aquí está nuestro corazón el que se aparta de Dios. Y después, cuando se aparta nuestro corazón de Dios, nos apartamos de los hermanos. Y ahí empezamos a vivir una vida de ocioso aparte. Ya empieza a haber un sentido de rebeldía. Y por eso digo, por eso Pablo está instruyendo a los de Tesalónica que si hay este tipo de ovejas, tienen que exhortarlos, las mismas ovejas, identificarlos, porque un poco una oveja en ese sentido descarriada, en este ámbito, ¿cierto?, va a contaminar o persuadir a otra, porque se va a observar. Es como dijo el pastor, convocó a cierta cosa, a una actividad. Cuando nosotros decimos, pucha, ¿por qué no vienen los días martes? ¿Por qué no vienen los días de vigilia o media vigilia? Porque es algo, no es una ocurrencia por ocurrirse, es algo que nos bendice a todos en lo espiritual. Pero si la oveja está de ociosa, ¿cierto? No, porque ¿para qué? Si van a hablar de lo mismo, ¿de qué? Del pecado. Entonces, es no someterse al liderazgo en ese sentido. Hebreos 13:17, también versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen en razón de las Escrituras. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Tal vez no le estaban apoyando, este es como un comentario de lo que pasaba en la iglesia tesalónica, tal vez no estaban apoyando las ovejas ociosas, ¿cierto?, al liderazgo, o no están apoyándose, ¿cierto?, también unos con otros. Generalmente el ocioso está enojado y se vuelven rebeldes, contenciosos. Si no se arregla esta situación con este tipo de personas, se pueden volver ovejas amargadas. ¿Usted ha visto personas amargadas? Ay, amigos, amigas, son amargados, que uno cuando los ve no hay de dónde hablarle algo porque, ¡uy, que está bonito el sol! ¡Ah, el sol me tiene aburrido, me tiene todo quemado, me tiene negro! Mañana es el lunes, no me digáis nada, que tengo tanto trabajo, tengo que ir allá del pulpero de mi jefe. Amargado de todo. Y uno le empieza a buscar, pucha, ¿y cómo va tu equipo? No, y como que aquí, como que allá, todo es porque ya está tan amargado que no puede salir de eso. Y eso mismo en la iglesia. Y todavía no terminan con Tesalonicenses, pasan a un puro versículo, a veces ya no ahí, están en puro cabezamiento y le dan vuelta y se saltan para otro lado. Y como yo no me manejo mucho con la Biblia, porque como no la leo, y puro, porque están amargados. Porque el amargado le va a encontrar todo, a lo bueno, a lo dulce, amargo. Porque ya todo su cuerpo está amargado. ¿Y qué hace? Amarga a los demás. Por eso cuando usted identifica este tipo de oveja, tiene que con la misma Biblia acompañar, asistir, no enseñorearse, no mirándolo hacia abajo, sino acompañar para que pueda salir de ahí. Mucha oración. Porque no nos conviene a nadie en la iglesia tener a alguien así. Hay un comentarista que hace y escribe lo siguiente. Suena fuerte, pero es un comentarista nomás, así que no le toman nada mucho en cuenta. Las ovejas ociosas se pueden volver calientacillas, criticonas y a la larga rebeldes, opositoras del liderazgo de la iglesia para justificar su insubordinación o rebeldía. Obviamente, esto a la larga produce o causa división de la iglesia. Imagínense, calientacilla, criticona, rebelde, etc. Y a la larga pueden producir divisiones en la iglesia. Por eso hay que ayudar a la oveja rebelde, ociosa. No requiere metodologías complejas o programas psicológicos. Yo conozco una oveja y la vamos a mandar al psicólogo. No. Hay que identificar.
En su lugar, nosotros tenemos que, o qué es lo que tiene que hacer el creyente, debería acompañarlo en su caminar y amonestarlo. Amonestar también tiene el sentido de advertir, un significado que conlleva la idea de ayudar a alguien a entender o alentarlo sobre las consecuencias serias de sus acciones. Entonces la oveja ociosa que se ama o ya está amargada, hay que tratar de que salga de ahí. Ya les dije al inicio, no diciéndole si identificamos que hay una oveja que está amargada, desamárgate. Tómate una cucharada de miel. No, hay que acompañarla. Hay que hacer que hable y que a lo mejor volver atrás. Y puede que se haya sentido porque una vez la sacaron de un cargo, una vez le dijeron esto, le llamó la atención. No sé, puede existir algo. Y hermanos, cuando vamos al arrepentimiento, cuando hablamos de que pueden haber cosas que alguien se dañó, entendió mal, pero siempre existe el perdón. ¿Cómo ayudar a esa oveja que está en esa situación? No significa criticar o juzgar de manera superior. ¿Ya? No se trata así que si vemos a una oveja amargada, decir, ¿viste? Eso no se hace. El pastor dijo que no tenía que estar así. ¿Cómo andar ahí calentando la pura silla? No, eso no se hace. No significa, ahí va, señalar, juzgar. No, es acompañar. Es uno tomar algo en serio, es ayudar. Como Pablo advirtió de manera cariñosa a los ancianos de Éfeso, Hechos 10:31, un ejemplo. Esta es como la manera como se debiese acompañar y ayudar a la oveja que está en esta situación, dice Hechos 20:31, Reina Valera, dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pues ya que habían ovejas porfiadas en Éfeso. 3 años. Bueno, esta es una manera descriptiva de que puede existir ovejas que hay que amonestar, enseñar, acompañar. Pero hermanos, lo importante, como dice aquí, por tanto, velad. Ore primeramente. La oración es importante. Yo a veces cuando les exhorto de manera general, cuando usted ve que hay un hermano, una hermana que usted sabe que no está enfermo, que no tiene esto, pero no asiste a la iglesia, usted también debiese preguntarle, hola hermana, ¿cómo está? Pucha, yo en lo particular la he echado de menos, y no es que sea algo adquirido, algo forzoso, es algo porque somos un cuerpo y es un mandato, porque aquí nos están mandando a la iglesia, de preocuparse unos con otros. Yo también lo hago porque me preocupo, pero a lo mejor usted desconoce lo que yo también he hecho, y tampoco voy a decir la hermana o hermano no vino por tales situaciones, pues no se pueden hacer públicas, pero también debiese haber una responsabilidad de unos con otros. Por eso dice, también nos rogamos, hermanos, la iglesia, los unos con los otros, las ovejas fortalecidas debiesen, porque también puede que en el tiempo una oveja fortalecida se debilite y caiga en esto también. Por eso uno se ve siempre como inferior al otro, no superior. No, yo nunca voy a pasar por eso. No, se le ocurre. Oro 4, 5 veces al día y leo la Biblia por lo menos toda en un mes. Oh, no sé dónde están esos ejemplos, muy ya. Pero hermanos, hay una responsabilidad. Pablo esto mismo quería transmitir a los tesalónicas, unos con otros nos tenemos que cuidar. Con los ociosos se camina al lado o se acompaña, se aconseja y se advierte. Esta es la conclusión final. El que está en una actitud, en un proceso de esto de ociosidad, fuera de la fila, ¿cierto? Se tiene que acompañar. Puede durar un mes, un día o tiempo, pero tiene que acompañarse. Primeramente en oración. En oración, en acompañamiento, en el uso bien de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es mi hermana, es mi hermano. Entonces, hay cosas que la iglesia, que hacen los líderes, que hacen todo, pero siempre y eso todo
¿A quién bendice? Al cuerpo. ¿A quién honramos? Al Señor. ¿Y por qué? Hermanos, esta es la iglesia, este es el cuerpo, esta es la iglesia que es comprada a precio de sangre. Entonces, así va funcionando bien la iglesia. No, la iglesia tesalónica, dijimos en un ámbito general, era como una iglesia ideal, ¿sí o no? También lo dije en los libros de los Hechos. Sí, pero habían personas así. ¿Ve que lo tan ideal nosotros lo echamos a perder? Por eso también no seamos orgullosos, porque a veces yo les digo, no entre en orgullo en nosotros. Nosotros somos pura Biblia nomás. Tenemos que ser pura Biblia, pero no tenemos que dejar nuestro corazón o nuestro amor separado de la doctrina. Lo que pura Biblia podemos tener, si es que tenemos, pero tenemos que aplicarla y vivirla. ¿Ya? Todo es un complemento. Si somos estudiosos, somos esto, lo otro, pero si no hay amor, la iglesia se envanece. Nos ponemos orgullosos y el orgullo, Dios mira a los orgullosos de lejos. Hermanos, amémonos unos con otros. Preocupémonos unos con otros. ¿Ya? Y esto no es que yo evada mi responsabilidad. Para nada. Yo tengo mi responsabilidad. Pero también así usted tiene su responsabilidad. Y si usted con esto se ha identificado que a lo mejor está de ocioso en este tiempo, puede salir con la ayuda del Señor. Hay muchas cosas que ya las nombré, que son prácticas a hacer. Está en usted, está en su corazón. Si está en una actitud de rebeldía, obedezca. Mire qué simple. Si hay algo que lo tiene amargado, confiéselo al Señor. O confiésele a alguien que tenga usted confianza y dígale, esto me amarga. O esta situación, esto, lo otro. Pero salga de la amargura. Mire, hermanos, yo siempre les comunico, los problemas a veces no van a desaparecer, pero las raíces, la amargura sí puede, porque son cosas negativas que nosotros no nos despojamos de eso. Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Lo mejor para nosotros, pero nosotros nos podemos bombardear, almacenar y saque eso. Póngase en pie. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús, porque sé que la Biblia, la Escritura habla a nuestro corazón. Puede que exista, Señor, en nosotros momentos o tiempos largos o cortos, no lo sé, donde podemos estar de ocioso o en algunos aspectos ser ociosos. En algún aspecto ser rebelde, Señor. Perdónenos como iglesia. Señor, perdóneme a mí también como pastor, Señor, porque también puedo caer, porque no soy más fuerte que todos. Soy tan débil y todos somos débiles delante suyo. Todos somos simplemente esclavos inútiles, Señor. Por eso perdónenos y en su gracia, Señor, sea usted quitando y ayudándonos, Señor, a madurar, a fortalecernos en su palabra. Señor, ayúdenos y agudice nuestros sentidos, nuestro discernimiento, a observar si existe una oveja que está en esa condición para ayudarla, para que salga de esa condición. Señor, dótenos de toda la sabiduría necesaria para que así el cuerpo, la iglesia sea edificada y, Señor, sea glorificado su nombre y exaltado porque esta es su iglesia. Señor, gracias porque, Señor, sé que usted habla en nuestros corazones. Desde ya, Señor, sea usted la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.